Bueno, vamos a trabajar hoy un poquito lo que es la escala menor, las modificaciones que suelen ocurrir en la escala menor, que son como muy frecuentes, y después también vamos a hablar un poquito de armonización básica. Entonces nosotros acá tenemos nuestra escala menor, esta es una escala de la menor. Recordemos un poco cómo era el asunto de las escalas mayores y menores relativas. Nosotros cada vez que nosotros tenemos una escala mayor X, hay una escala menor relativa a esa escala mayor que tiene exactamente la misma armadura de clave, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una escala de Do mayor, tenemos, por ejemplo, como en este caso, nuestra escala de la menor que tiene las mismas alteraciones. Do mayor no tiene ninguna alteración. Bueno, la menor tampoco tiene ninguna alteración. Sol mayor tendría Fa sostenido, Mi menor tendría Fa sostenido. Fa mayor tendría Si bemol, Re menor tendría Si bemol. Estas tonalidades mayores y menores relativas están a una distancia de tercera menor. Si quiero ir de una tonalidad mayor a su relativa menor, tengo que hacer una tercera menor hacia abajo. Si quiero ir de una tonalidad menor a su relativa mayor, tengo que ir una tercera menor hacia arriba, ¿sí? Esto ya lo vimos igual, así que lo nombro como para que lo recordemos nada más. Pero bueno, entonces, por ejemplo, la tonalidad de La menor, ¿sí? Y la escala de La menor no tendría ninguna alteración porque es un poco lo mismo que la escala de Do mayor. Esto es así, pero tiene sus condiciones, que son las que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, la escala menor normal, la que se da por naturaleza cuando nosotros hacemos el traspaso de una tonalidad mayor a una menor relativa, se llama escala menor antigua o escala menor natural, que podría ser, como en este caso, esta escala de La menor. Pero esta escala tiene ciertas deficiencias y acá es una cuestión que vamos a empezar a referirnos un poco a la escala mayor, porque la escala menor natural es una escala que yo digo que está como fundamentalmente rota, como que tiene varios lugares que no funcionan bien en sí misma, entonces necesita un poco imitar o tomar prestadas cosas de su hermana, la relativa mayor, ¿sí? Entonces, lo más importante que no tiene esta escala es una sensible tonal efectiva, una sensible tonal que funcione, ¿sí? ¿Qué es una sensible tonal y por qué lo tiene sí la escala mayor? Recordemos cómo es la escala, por ejemplo, de Do mayor. La escala de Do mayor tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y vuelve al Do. Entonces, entre el Si y el Do, o sea, entre la séptima nota y la repetición de la octava, hay un semitono. Y este semitono hace que cuando yo toco esta nota, Si, esté esperando automáticamente que caiga el Do después, ¿sí? Esto es una sensible efectiva, o sea, una sensible que funciona, una sensible que pide que aparezca la nota necesaria, ¿sí? Es una sensible que llama a la tónica. Bueno, en la escala menor natural esto no pasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos fijamos en esta escala de La menor tenemos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La. Ven que no funciona tanto. ¿Por qué? Porque entre el Sol y el La tenemos un tono entero, si no tenemos un semitono como la otra. Entonces, acá es donde aparece la primera modificación de la escala. ¿Y por qué se da esta modificación de la escala? Porque necesitamos esa sensible. ¿Qué hacemos? La ponemos. Entonces agarramos y ponemos el Sol sostenido, ¿sí? Entonces nos empieza a funcionar esta escala que empieza a sonar así. ¿Sí? Y ahora sí tenemos esa sensible. Sol, La. Bueno, esta escala es la que llamamos la escala armónica. Y la escala armónica tiene una sonoridad muy particular que se da sobre todo entre la sexta y la séptima nota. Porque entre estos dos lugarcitos nosotros nos veníamos manejando que constantemente teníamos tonos, semitonos, tonos, semitonos. Entonces de La a Si tenemos un tono, de Si a Do tenemos un semitono, de Do a Re tenemos un tono, de Re a Mi tenemos un tono, de Mi a Fa tenemos un semitono. Pero ¿qué pasa? De Fa a Sol sostenido tenemos un tono y medio, ¿sí? Es un escalón más grande que el resto y esto se nota, ¿sí? Cuando yo escucho la escala suena así. Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La. Entonces, esto suele ser la característica sonora más llamativa de la escala armónica, que se dice que se le da un sonido como arabesco, como medio árabe, ¿no? El tono y medio, que es lo que sería una segunda aumentada, ¿sí? Porque es más grande que una segunda mayor,
Entonces genera esta sonoridad un poquito rara. ¿Qué pasa? Entonces nosotros tenemos esta sensible que necesitábamos, pero al mismo tiempo me generó esta sonoridad un poco extraña, que depende del contexto puede ser muy linda, pero depende del contexto también puede llegar a ser un poquito molesta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos solucionar este paso. Y para solucionar este paso lo que podemos hacer más fácil es agarrar y alterar también la sexta nota. Entonces me queda, en este caso estamos en la menor, me queda un fa sostenido. ¿Qué pasó con esto? Me quedaron ahora otra vez todos tonos y semitonos, porque de la a si tengo tono, de si a do tengo semitono, de do a re tengo tono, de re a mi tengo tono, de mi a fa sostenido tengo tono, de fa sostenido a sol sostenido tengo tono, y de sol sostenido a la tengo semitono, no queda ningún otro tono aumentado, no quedó nada. Y esto empieza a sonar así. Ven que el sonido es bastante menos llamativo en la parte superior, ¿sí? Bueno, esta escala es el principio de lo que vamos a llamar una escala melódica. Pero ¿qué pasa con esto? Que genera una variación de la escala, como todo lo que estamos haciendo, que me puede gustar o no, que puede funcionar o no. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos por qué pusimos las notas que pusimos. El sol lo pusimos, el sol sostenido, la séptima nota ascendida, lo pusimos para llegar al la. Y el fa sostenido, la sexta nota ascendida, la pusimos para llegar al sol, porque me generaba un agujero acá medio grande que no me gustaba, así que quedaba muy llamativo. Pero ¿qué pasaría si nosotros la escala la hacemos para abajo? Si nosotros hacemos la escala para abajo, el sol ya no me lleva al la, y el fa ya no me lleva al sol. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no me resulta necesario ninguna de las dos. Entonces tranquilamente les puedo sacar las alteraciones que ya teníamos, ¿sí? Entonces el sol me va a quedar B cuadro y el fa me va a quedar B cuadro. Esto que sube con la sexta y la séptima nota alterada y baja con la séptima nota y la sexta nota sin alterar es lo que llamamos una escala melódica. Y es muy fácil reconocerlo a la medida que sube y baja distinto. Si yo tengo una escala melódica, voy a subir la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Voy a subir y voy a bajar distinto. Bueno, buenísimo. Entonces yo solucioné lo que necesitaba cuando subí, ¿sí? Que era que necesitaba estas dos notitas, el sol sostenido para llegar al la y el fa sostenido para llegar al sol. Y cuando bajé la saqué porque yo ya no las necesitaba, ¿sí? El sol ya no iba al la y el fa ya no iba al sol, entonces no necesitaba ninguno de esos caminos. La escala antigua funcionaba perfecto y se me generó esta escala híbrida que es la escala melódica. Bueno, pero esta escala está muy bien para contextos melódicos justamente, o sea, en los que yo me esté preocupando únicamente por las notitas que están una al lado de la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo necesito una escala que me sirva para armar acordes? Si yo armo un acorde que tenga la nota fa sostenido y cuando sube la escala va a tener la nota fa sostenido y cuando baja va a tener la nota fa B cuadro y me genera una inestabilidad armónica importante. Lo mismo si cuando sube usa el sol sostenido, cuando baja usa el sol B cuadro. Yo acá tengo que cambiar de acorde. Si yo quería acompañar esto, por ejemplo, esta escala que subía con un mi mayor y bajo, mi melodía quiero que baje y uso el sol B cuadro, empieza a sonar esto. Miren. Entonces, ¿qué pasa? Necesito una escala que funcione de forma estable, que tenga todos estos beneficios que estuvimos agregando, pero que funcione de forma estable en un contexto de acordes fijos, digamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos que sube y baje con la sexta y la séptima nota alterada. Esta es la escala que se llama escala bajiana. Y la escala bajiana, a mí me gusta pensar que le ponemos el nombre bajiana, que viene de Bach, porque con Bach y con el barroco son los primeros lugares, digamos, donde empezamos a hablar de una armonía estable, de una armonía funcional y que ya va más allá de del resultado, digamos, que se dé por la acumulación de notas. Todo esto que nosotros estamos viendo se va produciendo paulatinamente con lo que se llama la fictación, ¿sí? De los modos de la música antigua o de la música medieval. Y va atravesando, por ejemplo, el Renacimiento también, y se van usando cada vez más, pero en un contexto donde todavía, por ejemplo, el acorde como nosotros lo conocemos, el acorde de do mayor, fa mayor, mi menor, el acorde que sea,
todavía no existe tan así. El acorde en realidad en esos momentos existe como la sumatoria de varias notas, no existe tanto como una entidad puntual y particular. Con Bach y con el periodo barroco, el acorde empieza a funcionar ya como realmente una entidad en sí misma, que se entrama con otros acordes, que empiezan a aparecer todas estas funciones que estuvimos hablando en la clase pasada, que bueno, que el primero es el que genera tal cosa, el cuarto es el que genera tal otra, ya empiezan a tener justamente funciones, utilidades, trabajos, digamos, cada uno de los acordes. Entonces, ¿por qué escala bajiana, digamos? Bueno, porque con Bach, o es una forma que a mí me gusta pensarlo, que me sirve también para recordarlo bien. Con Bach es donde se empieza a necesitar, por ejemplo, una escala que tenga todas estas alteraciones, pero que al mismo tiempo pueda funcionar no de forma histérica, en la que tenga que andar cambiando los acordes cada 2x3, sino que pueda funcionar en un contexto de acordes más estables y fijos, ¿sí? Así que bueno, ahí vimos lo que es la escala antigua, que es la escala base menor, la escala armónica, que es la que tiene la primera modificación, que se asciende la séptima nota para generar una sensible, pero me quedaba un tono y medio entre la sexta y la séptima. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, genera esta sonoridad un poquito árabe. Entonces, si nosotros queremos solucionar eso, necesitamos corregir también la sexta nota. Entonces empieza a funcionar lo que es la escala melódica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como no la necesitamos tanto para subir como para bajar, cuando bajamos la sacamos. Entonces me queda esta sonoridad que sube y baja distinto. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Y después, si nosotros queremos usar todos estos beneficios en una escala más estable, que sube y baja igual, y que pueda funcionar con acordes fijos, necesito ponerlos tanto a la subida como a la bajada, y se me genera la escala bajiana, que sube y baja igual. Último detalle de la escala bajiana. Fíjense si yo me quedo repitiendo las notas mi, fa, sol, la para arriba y para abajo, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Fíjense que casi parece como una sonoridad mayor. Cuando cae el do es cuando me doy cuenta de que do, si, la, estamos en una tonalidad menor. Pero fíjense lo que pasa si me cuelo ahí arriba. ¿Ven que si me olvido de lo que estaba tocando antes, me parece que es mayor esto? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que estamos nosotros tomando, digamos, las estamos copiando un poco de la escala mayor, ¿sí? La escala mayor tiene exactamente el mismo tetracordio superior, la misma estructura de las últimas 4 notas que una escala bajiana, ¿sí? Es exactamente igual. Entonces, ¿por qué no podemos seguir transformando la escala? Porque si la seguimos transformando y seguimos robándole a la escala mayor un poco estas cosas, vamos a convertirnos en la escala mayor. Por esto yo digo que la escala mayor es como perfecta, digamos, es el modelo que nosotros tomamos para generar todos estos cambios. Tiene todo lo que necesita para funcionar la escala mayor. Cuando veamos modificaciones de la escala mayor va a ser más que nada porque vamos a ampliarla, no porque necesite ser modificada. Pero la escala menor está como un poco rota, hay que como que irla emparchando, por eso necesitamos todas estas modificaciones. Y una cosa importante, pero que vamos a ver más adelante en detenimiento, es que la escala menor no es una u otra, no es o esto es antigua, o esto es melódica, o esto es bajiana, o esta es armónica, y yo compongo en una de esas escalas, o la obra está en una de esas escalas. Cuando nosotros tengamos una obra que está fija en una de esas escalas, quiere decir que es una obra forzada, que quiere usar esas escalas por alguna cuestión puntual. Pero en cuanto a tonalidad menor, todas las escalas menores, todas las variantes de esta escala menor que vimos recién, funcionan como un equipo, ¿sí? Yo en determinado momento necesito usar la escala armónica, la uso. Y al otro compás necesito usar la escala antigua, la uso. Y al otro compás necesito usar la escala bajiana, la uso, ¿sí? La escala menor funciona en realidad como un equipo de escalas, que después por eso las tenemos que manejar todas, que cumplen todas el mismo propósito, ¿sí? De darme las herramientas para hacer algo en una tonalidad menor. Pero no es que es una o la otra, ¿sí? Como las tonalidades que voy a decir, bueno, o estoy en do mayor, o estoy en re mayor, o estoy en mi mayor, o estoy en mi menor, o estoy en sol menor. Bueno, depende del contexto, es una tonalidad o la otra. Es como que para mezclar tonalidades, digamos, en sí mismas y que se peguen, digamos, es un proceso un poquito más complejo. En general, como que hay una tonalidad o la otra, ¿sí? Puede estar una al lado de la otra, pero es una o la otra. No, las escalas menores, esta conjugación de la escala menor, tanto antigua como melódica, como bajiana, como armónica, funcionan como un equipo. En cualquier momento se puede cambiar de una a otra y no hace falta ni decir nada, ni avisar nada, ni les va a decir, ojo, que acá las alteraciones, no.
Y otra cosa importante a tener en cuenta es esto. Por esto que estoy diciendo, todas estas alteraciones son alteraciones accidentales. No hay ninguna armadura de clave para una escala armónica. No es que la armadura de clave de la escala de la menor de repente va a tener solamente sol sostenido. No hay ninguna armadura de clave. Se ponen únicamente sobre las notas que van transcurriendo, ¿sí? Así que por eso digo que esto es un equipo. Igual lo vamos a ir desarrollando con más tiempo. Me interesa que veamos primero las diferencias y las diferencias sonoras. Vamos a hacer un repasito último de todas las escalas. Tenemos la escala antigua, la escala armónica que asciende la séptima nota, que da ese tono y medio entre la sexta y la séptima. La escala melódica que asciende la sexta y la séptima a la subida, pero a la bajada está en la sexta y la séptima sin alterar. Y la escala bajiana que tiene la sexta y la séptima alteradas tanto a la subida como a la bajada. Así que bueno, este es un primer pantallazo, igual lo vamos a seguir desarrollando. Y bueno, la próxima lo que vamos a ir viendo es un poco la configuración armónica de esta escala, los acordes que se forman de este tipo de escala. ¿Por qué? Porque como van cambiando me va a generar acordes distintos. Entonces lo primero que vamos a ver nosotros es un combo de los acordes más importantes de todo este conjunto de escalas. Y eso lo vamos a ver la próxima en armonización básica de escala menor. Así que bueno, nos vemos la próxima y un abrazo grande.